A finales de 1974, la revista Popular Electronics publicó en su portada el Altair 8800, la primera computadora personal de la historia. Esta computadora tenía unas palanquitas y unas lucecitas y nada más, ni siquiera tenía pantalla o teclado. Entonces era algo muy diferente a lo que hoy podemos entender como una computadora. Pero si nos remontamos a aquellas épocas, 1974, las computadoras eran gigantescos aparatos de varias toneladas que estaban en grandes habitaciones de universidades o centros de investigación. La idea de la computadora personal era algo bastante revolucionario y una pequeña compañía de Albuquerque llamada MITS acababa de crear la primera de la historia. Apenas Paul Allen leyó la revista, fue corriendo donde su amigo Bill Gates, que para ese entonces tenía 20 años y estudiaba en Harvard, y le dijo: ya está pasando y nos lo estamos perdiendo, refiriéndose a la computación personal. ¿Y de qué se estaban perdiendo ellos? Pues te acabo de decir que las computadoras eran gigantescos monstruos y la computadora personal era algo revolucionario. Pero además, Paul Allen y Bill Gates llevaban años programando juntos, les apasionaba programar, eran como adolescentes con videojuegos, ellos con la programación. Así que al ver que una empresa acababa de crear la primera computadora personal y que no tenía software, ellos decidieron crear el sistema operativo para esta computadora. Y poniéndonos un poquito más en contexto, para aquella época los jóvenes eran más aficionados a la electrónica, es decir, al hardware, que al software. Por ejemplo, ahí tenemos a Steve Wozniak creando la primera computadora de Apple. Pero a diferencia de toda su generación, Paul Allen y Bill Gates eran fanáticos del software. A ellos lo que les encantaba era cómo el software era capaz de dominar el hardware, cómo escribir código limpio y con una lógica clara podía controlar tremendas máquinas. Eso les apasionaba y estaban convencidos del poder del software por encima del hardware. Es decir, que en el futuro los negocios de la computación serían de software. Así que cuando vieron que se creó la primera computadora personal, decidieron escribir su sistema operativo, y años después Bill Gates en una entrevista diría que es la idea más grande que se le ha ocurrido en toda su vida. Claro, porque gracias a esa idea nació Microsoft. Hoy por hoy Microsoft es la segunda empresa más valiosa del mundo, solo por detrás y muy cerca de Apple. Y aparte de los productos que todos conocemos como Windows u Office, Microsoft ha creado muchas tecnologías para desarrolladores y es uno de los mayores contribuidores al open source en el mundo. Proyectos como TypeScript, C#, Xamarin, .NET, Visual Studio Code, Azure, entre otros, demuestran la importancia de las tecnologías Microsoft en el mundo del desarrollo de software. Y en este video vamos a conocer cómo se fundó esta empresa que creó la industria del software, porque antes de Microsoft el software no era una industria como tal. Esta es la historia de cómo nació Microsoft. Microsoft no es una empresa nueva, ya va a cumplir 50 años de vida, y si tienes los años suficientes debes recordar que durante mucho tiempo a Microsoft se lo vio como enemigo del open source, enemigo de Linux, pero te cuento que esos tiempos ya quedaron muy atrás en el pasado. Microsoft, como te comentaba hace un momento, es uno de los mayores contribuidores al open source en el mundo, con proyectos como C#, como Xamarin, como .NET, Visual Studio Code, entre otros. Además, Microsoft es propietario de GitHub, el mayor repositorio en la nube de proyectos Git en el mundo, y también propietario de NPM o NPM, este gran repositorio de librerías y dependencias de JavaScript. Por lo tanto, la importancia de Microsoft en el mundo del desarrollo de software es gigante, no es algo menor, y hoy por hoy estas tecnologías son multiplataforma, es decir, que ya no están ligadas a entornos Windows. Puedes desarrollar con esas tecnologías en Linux o en Mac. Por eso son tecnologías que todos los programadores deberían aprender, y te cuento que durante este fin de semana en EDTeam tenemos 40% de descuento en nuestros cursos imprescindibles de tecnologías Microsoft para programadores. Así es, ve a ed.team/imprescindibles y puedes comprar con 40% estos cursos de tecnologías Microsoft. Puedes comprar todo el paquete de imprescindibles o solamente los cursos que tú quieras y conservarlos de por vida. Escuchaste bien, de por vida, sin tiempo límite, para que tú los estudies a tu ritmo. Aprende hoy mismo C#, .NET, Xamarin, Azure y otras tecnologías de Microsoft para convertirte en un gran desarrollador. Recuerda que estas tecnologías son de las más demandadas en la industria y que no importa de dónde vengas, tu nivel económico, tu país, tu edad, tu género, todos podemos aprender de tecnología y cambiar nuestra vida accediendo a mayores oportunidades laborales y mejores empleos. Y EDTeam está ahí para ayudarte en todo este camino. Así que estudia en EDTeam, practica mucho y no te detengas hasta ser el profesional que sueñas ser. Si quieres conocer más, te dejamos el link en la descripción.
Y volviendo al tema de Microsoft, hay que ponernos un poco en contexto, porque te conté que en el año 1974, en diciembre para ser específico, aparece o se anuncia la Altair 8800, la primera computadora personal de la historia. Para ese entonces, Bill Gates ya llevaba unos 8 años programando, es decir, desde los 12 años cuando él entró a la escuela secundaria de Lakeside y tuvo la oportunidad de acceder a una terminal de tiempo compartido. Pausa. ¿Qué cosa es una terminal de tiempo compartido? En sencillo, es tener una computadora principal con potencia de cómputo, un mainframe, y tener una computadora secundaria que se conecta a esta a través de red. Bill Gates no tenía acceso directo a la computadora principal, pero sí a la terminal. Y lo que se hacía era pagar tiempo por el uso de esa computadora. Era bastante costoso, costaba $4.8 el minuto de uso de la computadora y estamos hablando de los años 60. Era carísimo, pero aún así las madres del colegio juntaron $3,000 para pagar el uso del tiempo compartido. ¿Y quién creen que usaba más la computadora? Sí, Bill Gates. Se volvió absolutamente fanático de la programación y el primer lenguaje que aprendió fue BASIC, porque BASIC fue un lenguaje creado para aprender a programar. Recordemos que antes de BASIC teníamos lenguajes como COBOL, como Fortran, que no eran específicamente diseñados para aprender, estaban diseñados directamente para necesidades de negocios. Ojo que si quieres saber más de la historia de los lenguajes de programación, tenemos un video que te va a salir por aquí donde te contamos toda la historia desde el primer lenguaje de programación hasta los años 2020. Historia completa, no hay un video así en español. Bueno, volviendo a lo nuestro, Bill Gates aprendió BASIC leyendo y practicaba mucho con estos minutos de tiempo compartido en la computadora en la escuela. En esta escuela es donde conoce a Paul Allen, con quien fundaría años después Microsoft. Paul Allen, a pesar de tener solo 2 años más que Bill Gates, se veía mucho más maduro y Bill Gates parecía mucho más jovencito de lo que realmente era. Era delgadito, escuálido, pero tenía un temperamento terrible, podía pelearse a gritos con cualquier persona, hasta con gente mucho mayor que él, porque el tipo era demasiado inteligente y tenía muy pocas habilidades sociales. Y en esta escuela de Lakeside se creó un grupo de programación que era un grupo de amigos en realidad, formado por Paul Allen, Bill Gates, Rick Wayland y Ken Evans. Este último, un gran amigo de Bill Gates que estaba destinado a ser el otro socio de Microsoft, pero lamentablemente murió de un accidente trágico antes de que llegue su momento. Este era un grupo de adolescentes obsesionados con la programación, como si fueran adolescentes obsesionados por un videojuego o por un deporte. Se colaban en las computadoras y hackeaban contraseñas para poder acceder a tiempo compartido que no les correspondía. Cuando la escuela los expulsó, las madres juntaron dinero adicional para que puedan seguir utilizando la computadora, hasta que lograron conseguir un empleo. Eran tan buenos en las computadoras y tan malos en su comportamiento porque los profesores se desesperaban. Un profesor de Bill Gates llegó a decir de él que era insoportable porque no sabía comportarse con sus compañeros, pero sí eran muy buenos en la programación, así que una empresa llamada Computer Center Corporation le dio su primer trabajo a este grupo de adolescentes programadores. Su trabajo era bastante básico, era forzar una computadora, específicamente una PDP-10, que era una de las computadoras más usadas en aquellas épocas, hasta que la computadora ya no pueda más, es decir, forzar sus límites y documentar cómo habían logrado hacer que la computadora se bloquee. Ellos lo que intentaban hacer era mandarle varios procesos en simultáneo, recargarla de tareas, y cada vez que lograban bloquearla, pues anotaban y documentaban cómo la habían bloqueado, y las reglas era que luego no podían volver a utilizar el mismo truco. Mientras estaban trabajando en eso, Bill Gates también se divertía programando videojuegos. Cuando el trabajo terminó y ya no les dejaron usar las computadoras, las hackearon para seguir teniendo acceso, hasta que los descubrieron y los expulsaron. Su siguiente trabajo fue para una empresa llamada Information Sciences Inc. y consistía en crear un programa para calcular la nómina para el pago a los empleados. Este programa debía usar COBOL y Bill Gates no era muy bueno en COBOL, a él le encantaba BASIC, así que Rick Wayland junto con Paul Allen fueron quienes se encargaron del proyecto y dejaron fuera a Bill Gates y a Ken Evans. Lo curioso de esto es que al poco tiempo se dieron cuenta que necesitaban manos extra, y ahí viene el carácter de Bill Gates, que aunque era el más joven de los tres, cuando le invitaron a volver al proyecto porque necesitaban ayuda, él dijo que sería quien dé las órdenes. ¿Quieren mi ayuda? A partir de ahora yo doy las órdenes. Y lo dijo con tanta firmeza e insistió tanto y fue inflexible que el equipo tuvo que aceptar que a partir de ese entonces Bill Gates era el líder del equipo. Y no solamente era por su carácter, sino que Bill Gates era el más obsesivo de los tres. Cuenta Paul Allen, ya fallecido, en sus memorias, que Bill Gates podía pasarse horas trabajando
frente a la computadora, luego quedarse dormido sobre la mesa con la cabeza en la mesa y luego de unas horas levantarse y seguir tecleando en el mismo punto donde dejó el código. Nunca había visto a un ser humano con esa capacidad de concentración al nivel de Bill Gates. Y eso le sirvió mucho porque lograron entregar varios trabajos. Tiempo después su escuela se fusionó con una escuela de chicas, se convirtió en una escuela mixta y les encargaron crear un programa para armar los horarios de clase. Este programa era bastante complejo y Paul Allen y Bill Gates trabajaron muy duro creando este programa. Y de paso Bill Gates aprovechó para anotarse en las clases donde estaban las chicas más interesantes y para salir temprano algunos días de la semana. Así que ese mito de que Bill Gates hackeó las computadoras del colegio para salir con las chicas más lindas es medio verdad y medio mentira. Medio verdad porque sí, se anotó en las clases donde estaban las chicas más simpáticas, pero medio mentira porque no hackeó nada. Era un proyecto que la escuela le encargó porque ellos tenían fama de ser los mejores programadores que había. Años después, cuando terminó la escuela, Bill Gates estaba decidiendo a qué universidades asistir, postuló a varias de ellas y al final se decidió por Harvard. Hay que tener en cuenta que Bill Gates siempre fue muy arrogante, se creía el tipo más inteligente en todas partes, pero en Harvard se encontró con tipos muy inteligentes que estaban a la par de él, como se lo había pronosticado Paul Allen. Paul Allen, a diferencia de Bill Gates, no venía de clase acomodada, venía de padres de clase más baja, mientras que Bill Gates era de los chicos que leían Fortune porque su familia estaba suscrita a la revista o en las vacaciones iba a pasear en esquí acuático. Sin embargo, en la universidad Bill Gates se dedicaba más a jugar al póker y a programar que realmente a estudiar. Así que cuando en enero de 1975 Paul Allen llegó corriendo con la revista de Popular Electronics, como te conté al inicio de este video, diciéndole a Bill Gates que nos estamos perdiendo esto, ya ellos llevaban años trabajando en esto, ya ellos llevaban años soñando en crear una empresa de programación, llevaban años soñando con crear software que controle grandes máquinas y crear la siguiente revolución de la industria. Para esos tiempos no había una industria del software como tal, es decir, existía el software, por supuesto que sí, pero era visto como un trabajo que se le encargaba a ciertas personas, como un trabajo secundario y accesorio. No había empresas como tal desarrollando software, o las había, pero bastantes pequeñas. Así que Bill Gates decide crear el sistema operativo para el Altair 8800 utilizando una variación de BASIC, que era el lenguaje que él dominaba. Pero lo primero era convencer a la gente del MITS, que era la empresa que había creado el Altair 8800. Así que llamaron a la empresa y les dijeron que ellos tenían el sistema operativo para su computadora y que querían hacer un trato. No tenían ningún sistema operativo, no habían escrito ni siquiera una línea de código, pero Bill Gates era así. Vendía lo que no existía y si cerraba el trato se ponía a construirlo o a comprarlo. Ed Roberts, que era el gerente de MITS, le respondió diciendo que había recibido muchas llamadas similares y que el contrato para el sistema operativo sería para el primero que llegue con el software a sus oficinas. Así que empezó una carrera contrarreloj sobrehumana donde Bill Gates pasaba jornadas de 16 hasta 18 horas programando sin parar, y como no tenían el procesador Intel 8080, que era el que usaba el Altair, Paul Allen tuvo que emularlo, y mientras Paul Allen lo estaba emulando, Bill Gates escribía el código en un cuaderno. Sí, escuchaste bien, en un cuaderno programaba. Cuando Paul Allen terminó el emulador, Bill Gates empezó a copiar todo lo que había escrito en el cuaderno en la computadora, línea por línea, de una manera muy cuidadosa. Eso era lo que a él le encantaba de la programación, que las instrucciones eran claras y no podían ser confusas. Finalmente lograron escribir el BASIC en 3.2 kilobytes de memoria porque el Altair tenía apenas 4 kilobytes. Hoy un teléfono tiene millones de veces más memoria que el Altair 8800. Y es increíble pensar que un sistema operativo entre en 3.2 kilobytes. Creo que ni un archivo de Word entra en ese espacio. Como Paul Allen era el que daba la imagen de más maduro del equipo, fue él quien viajó a Albuquerque a reunirse con Ed Roberts para hacer el trato por el sistema operativo. Hizo el demo con mucho nerviosismo, el demo funcionó, el Altair 8800 estaba vivo con el software de Microsoft, que en ese entonces no se llamaba Microsoft porque ni siquiera existía la empresa, y sellaron su acuerdo de manera verbal, es decir, no había un contrato por escrito. Paul Allen deja la universidad para dedicarse por entero a este proyecto y poco tiempo después Bill Gates también lo hace. Pero a diferencia de Paul Allen, Bill Gates volvió a demostrar su dureza en la negociación porque viajó a Albuquerque y exigió un contrato firmado con MITS. Nada que contratos verbales, nada que darnos la mano como habían hecho con Paul Allen. Él quería un contrato firmado y fue muy duro en las negociaciones. Al final llegaron a un acuerdo de 10 años de licenciamiento del software de Microsoft y $30 por cada copia vendida. Pero lo más importante de este contrato era que Microsoft solo le daba la licencia de uso a MITS.
no le estaba vendiendo el software. Por lo tanto, Microsoft podía vender el software a otros fabricantes de computadoras. Y ese modelo de negocio es el que volvió a Bill Gates multimillonario y a Microsoft la empresa más grande del planeta en su momento. Pero para firmar ese contrato necesitaban una empresa, porque hasta entonces solamente era un grupo de amigos. Buscando nombres, barajando propuestas, llegaron a la conclusión de Microsoft, que es un juego de palabras entre microprocesador y software. Así que Microsoft se funda en abril de 1975, hace casi 50 años, con la creación del Altair Basic, su versión de Basic para el Altair, la primera computadora personal. A diferencia de lo que muchos creen que Microsoft comenzó con el DOS. No es así. Ellos crearon y escribieron a manito su primer sistema operativo. Pero aunque el Altair Basic fue la primera computadora personal, muy poquito tiempo después Steve Wozniak estaba creando el Apple I, la primera computadora personal de Apple, y en 1977 Apple estaba lanzando la Apple II, la computadora más vendida de los primeros años de Apple y que volvió a esta empresa en multimillonaria. En ese entonces, IBM, la más grande empresa de computadoras hasta la fecha, solamente creaba enormes mainframes, estas computadoras gigantescas de las que te he hablado, y con el éxito de Apple y otras compañías que estaban intentando entrar en la computación personal, decidieron también ellos meterse en la computación personal y crearon la famosa Personal Computer o PC. Pero tenían poco tiempo, así que decidieron licenciar el sistema operativo y no desarrollarlo ellos. Ellos estaban convencidos de que el negocio era el hardware, no el software. Hoy por hoy entendemos que el software es el negocio más grande, ¿no? Porque las computadoras sin software son pedazos de metal y plástico y nada más. El software es el que le da la magia a las computadoras. Y si quieres saber más de las computadoras, te cuento que tenemos un curso completamente gratis para que entiendas cómo las computadoras cambiaron la historia, y un segundo curso que te cuenta cómo el software controla las computadoras y ha cambiado toda la humanidad. Estos dos cursos son completamente gratis, todas sus clases y su certificado, y puedes empezar hoy mismo en Edeteam. Y lo mejor, no son para expertos en tecnología, es para cualquier persona que quiera entender cómo funcionan las computadoras, cómo evolucionaron y cómo ha evolucionado el software. Bien, volviendo a nuestra historia de Microsoft, IBM quiso entrar a la computación personal, pero decidió licenciar su sistema operativo porque no les alcanzaba el tiempo para crearlos desde cero ellos mismos. Así que tenían algunas empresas pequeñas en mente porque para ellos no era un proyecto tan grande y tan revolucionario. Bill Gates en ese tiempo no había creado ningún otro sistema operativo aparte del Altair Basic, así que decidió mandar a la gente de IBM con un amigo suyo llamado Gary Kindle, que tenía un sistema operativo llamado CPM, que son las iniciales de Control Program for Microcomputers. Lamentablemente, Gary Kindle no vio la oportunidad de negocio, no aceptó firmar una cláusula de confidencialidad con IBM, así que quedó en nada. Bill Gates estuvo pensando por mucho tiempo si aceptar el acuerdo con IBM porque ya tenían otros contratos de software y no tenía las suficientes manos, los suficientes programadores para atender el pedido de una compañía tan grande. Pero al final, después de darle muchas vueltas, aceptó. Para ese entonces, Steve Ballmer, que se volvió amigo de Bill Gates en Harvard, ya era parte de Microsoft. Steve Ballmer fue el segundo CEO de Microsoft luego que se fue Bill Gates de la empresa. Así que Bill Gates le dijo a Steve Ballmer que lo acompañe a la reunión con IBM, y en la reunión Bill Gates, aunque tenía apariencia de niño descuidado, dejó sorprendidos a los ejecutivos de IBM con su presentación, con su conocimiento técnico y con su conocimiento de los acuerdos legales. Al final lograron un acuerdo increíble, más o menos lo que hizo con el Altair, pero mucho mejor. Número 1, Microsoft entregaría el sistema operativo para IBM. Microsoft no tenía ningún sistema operativo. Y número 2, Microsoft no le estaba vendiendo el sistema operativo a IBM, lo estaba licenciando, así que Microsoft seguía siendo el propietario del sistema operativo. Microsoft era el único con control al código fuente, por lo cual IBM no podía modificar el sistema operativo y Microsoft podría venderle o licenciar ese sistema operativo a otras compañías fabricantes de computadoras. Bill Gates sabía que apenas entre IBM al terreno de las computadoras personales, muchas otras empresas iban a entrar también a ese terreno, y si él tenía el control del software, tenía el control de todas las empresas. Funcionó tal como él lo esperaba. Y durante casi 2 décadas, Microsoft dominó con mano de hierro la industria de la computación porque ellos tenían el sistema operativo dominante y ellos podían poner las condiciones que les dé la gana. Más adelante tuvieron juicios por monopolio. Más adelante Bill Gates, estresado de toda esta presión, abandonó la compañía y la dejó a su socio Steve Ballmer, pero todo eso es para otro video. En 1985, cuando Steve Jobs dejaba Apple luego de una guerra de poder interna con John Sculley, Microsoft estaba lanzando Windows. Apple empezaba a caer
y Microsoft empezaba a surgir como el líder absoluto. Más de 10 años después, Steve Jobs regresó a Apple y para salvar a su empresa tuvo que pedirle plata al mismísimo Bill Gates. Pero eso también es para otro video porque este ya se acabó y se hizo muy largo. Espero que te haya gustado mucho esta historia de cómo se creó esta empresa, que hoy por hoy es la segunda más valiosa del mundo, con un valor de más o menos 2,5 billones de dólares. Billones con B, es decir, millones de dólares. Es decir, que Microsoft vale casi el doble de lo que vale Google. ¿Lo sabías? Así que las tecnologías de Microsoft tiene todo el sentido del mundo que sean súper demandadas por las empresas. Así que si eres programador, es súper recomendable que domines las tecnologías de Microsoft, que solo por este fin de semana están con un 40% de descuento en EDTeam. Entra a ed.team/imprescindibles, estudia, practica y no te detengas hasta ser la mejor versión de ti mismo. Yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú, San Juan del Lurigancho, del barrio como tú para todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video y no te olvides de visitarnos en ed.team. Hasta la próxima. Chao. Son las iniciales de Control Program for... Lamentablemente Gary Kildall así que una empresa llamada Computer Center maldita sea, Corporation